Bueno, pues bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarlos. Yo soy Gabriel Hernández, soy el pastor de esta congregación. Sean todos bienvenidos en casa, los que están viéndonos en casa, pues feliz año, muy buenas tardes ya. Y estamos muy contentos, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Yo sé que las circunstancias a veces nos dan a entender cómo es que está nuestra vida. Tal vez si estamos pasando por alguna necesidad económica, te describes así, en quiebra, ¿no? O enfermo, pues con alguna situación de salud de enfermo, en fin, pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nunca cambia. Para nosotros son sus promesas, Él es Dios, nuestro Padre. Confiamos en Él. Yo sé que testimonios que tienen que ver con situaciones como esta lamentable que vivió Betito y otras que seguramente ustedes pueden contar, eh, se escuchan a diario. Es el tema recurrente en nuestra sociedad aquí en México. Entendemos entonces que hay una gran necesidad de permanecer en Cristo, de orar, de perseverar, especialmente la oración, pero hablando de eso y haciendo un análisis precisamente de nosotros como iglesia, la responsabilidad que tenemos como iglesia. Déjenme decirles una cosa, hoy la gente está tan decepcionada de los políticos, buscan de alguna forma mitigar la sed de justicia o sus inconformidades de alguna u otra manera, manifestándose, este, en fin. Pero pasan y pasan gobiernos, pasan y pasan personajes que siguen y siguen siendo exactamente lo mismo, hombres, y el hombre sigue observando al hombre como el centro del universo, la salida de problemas, en fin. Pero es Dios el que está tocando a nuestras puertas todo el tiempo. Ahora, este, las situaciones que se viven al día a día a nuestro alrededor merecen, por supuesto, observarse a través de la luz de las escrituras y ver claramente que el pecado, la condición del ser humano delante de Dios, es lo que nos lleva a una constante pobreza, un empobrecimiento, un desenfreno, una cada vez más mayor crecimiento en la maldad, en fin. Ahora, el detalle es esto, que todas esas consecuencias traen también a un país, a una nación, desde una familia hasta una nación, a una verdadera crisis. Pensando esto y una reflexión acerca de todo lo que ha pasado este año, o el año pasado, perdón, entendemos una cosa, nosotros tenemos que poner manos a la obra en buscar a Dios. Estaba yo meditando estas últimas semanas en el libro de Jueces y voy a pedirles por favor que me acompañen al capítulo 3 del libro de Jueces. Araceli, un favorcito. Gracias. El vicio. Es Jueces capítulo 3, por favor. A partir del verso 1 vamos a leer, dice así. Jueces capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber, y voy a pedirte que subrayes esto, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y el verso 5 dice así: los hijos de Israel
habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas, de estos, por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Señor, bendice esta palabra preciosa, tu linda palabra, Señor, a través de mí esta tarde, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Señor, que a través de esto entendamos, guardemos tu palabra, seamos amonestados a través de ella. Tu palabra dice, hijo mío, guarda mis amonestaciones, porque estas, Señor, son vida. Dice, tu palabra es vida. Todo lo que viene de la carne no aprovecha, Señor. Pero estamos aquí dándote gracias por este nuevo inicio. Queremos hablar de lo que a la iglesia le atañe, Señor. Queremos hablar de lo que hablaba hace un momento David, acerca del compromiso, acerca de la perfección, Señor, acerca de estar, de tomar en serio nuestra relación contigo, Señor. Acompáñanos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como ustedes pueden ver, Dios permite que haya de alguna forma situaciones a nuestro alrededor que nos hablen un poco de nuestra condición. Israel, después de que murió Josué, había entrado probablemente a un estado de relajamiento, de relajación, porque la nueva generación, después de que no conoció a Josué y también que no conocieron las guerras, el coste de haber entrado a Canaán y además de también haberse relacionado con los antiguos inquilinos de Canaán, esto les llevó a practicar la idolatría, la adoración a los Baales. No conocían a los Baales hasta entrar a Canaán. Pero esto ya había sido una advertencia de Dios. Ahora entendemos entonces que es una desobediencia de ellos. Pero Dios, que ama tanto a su pueblo, sin lugar a duda, a través de estas naciones que Él usó para probarlas, buscaba de alguna forma incomodar y hacer que el pueblo de Israel no viviese cómodo, no viviese tranquilo a través de esto, porque esto representaría un total alejamiento de Dios, pero un total empobrecimiento también. Esta ha sido la condición constante de Israel a lo largo de su historia, pero esto, dijeras tú, para a mí qué me interesa, qué necesito yo saber de la nación de Israel, yo estoy aquí muy lejos. Fíjate que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Años después, este tiempo de los jueces se describe, muchas gracias, Rita. Bueno, pues, el agua también. Gracias. Este tiempo de los jueces se describe en la historia de Israel como el tiempo más oscuro de esta nación, el tiempo en que el pueblo de Israel se mantuvo más alejado de Dios. Lo más increíble de todo esto es que Dios, en su misericordia, cada vez que ellos clamaban a Dios, Dios les respondía. Finalmente, ya en el tiempo de Samuel, se dice que Samuel fue el último de los jueces. Israel está siendo oprimido por especialmente los filisteos. Si ustedes pudieron notar en ese capítulo 3 de Jueces, los primeros que inician la lista de las naciones que Dios permitió que estuviesen para probar con ellas a Israel, para hacerles incómodo a Israel, fueron los príncipes de los filisteos. ¿Quiénes son estos? Son 5, los gaseos, los ascaloneos, ecroneos, eteos y otros que la verdad es que no puedo entender mi letra, disculpen ustedes, es un nombre muy raro. Los refeos. En fin, les prometo que uno de los propósitos de este año es mejorar mi letra, y más porque escribo a un lado de la Biblia, pues ya saben ustedes, es un garabato ahí, horripilante. Resulta que en el tiempo de Samuel, en el capítulo, voy a pedirles que me acompañen en el capítulo 7, Israel estaba batallando una vez más con estos filisteos, pero esta vez pareciera ser que tuvo una gran problemática
porque después de este conflicto constante con esta nación, en esta ocasión, dado por el pecado que había desde sus líderes, fíjense ustedes, resulta que en el tiempo antes de que Samuel fuera el libertador o el juez de esta nación, de este Israel, había un sacerdote que era el que estaba, o el que precedió a Samuel, que fue el sacerdote Elí. Este tenía 2 hijos perversos, eran todos sacerdotes, pero estos hacían pecado delante de Dios y así mismo ministraban al pueblo. Entonces, en esta condición de maldad, en esta condición de pecado, Dios desechó a esta familia de sacerdotes y se propuso colocar a Samuel como el nuevo juez de Israel. Pero Samuel entra en escena desde niño, ustedes saben toda la historia. El caso es que derivado a un conflicto, a una guerra que tuvo Israel con los filisteos, esta ocasión fue peor, porque no solamente vinieron a oprimirles. En algunos episodios del libro de los jueces verás que tanto ellos como otros grupos nómadas que constantemente venían a asolar Israel, se quedaban con sus siembras, etcétera. Era parte de la incursión constante y hacían de la vida de Israel pues una vida frustrante. Pero lo increíble es que cada ocasión que Israel se olvidaba de Dios para enfocarse a los Baales, a las religiones paganas, y Dios permitía que sus enemigos los oprimiesen. Podían haber pasado hasta 18, 20 años, en algún caso tal vez más, y estos vivían en opresión. ¿Te imaginas vivir 18 años en esa condición de pobreza, de marginación, de frustración, de temores, porque eran constantes muertes, etcétera, y no hacer absolutamente nada, sabiendo que lo que tenían que hacer era clamar a Dios? ¿Por qué? Yo veo la historia y digo, ¿por qué tardaron tanto en clamar a Dios? Yo veo esta condición a la que nos referimos a nuestro alrededor como algo semejante. ¿Y por qué la iglesia no clama a Dios? ¿Por qué nos tardamos tanto en hacer lo que Dios nos está pidiendo? En fin, en esta ocasión los filisteos vinieron contra los de Israel y de esta guerra perdieron su arca, el arca que era el último mueble que estaba hasta el fondo, en el lugar santo del tabernáculo de Moisés, y que nos hablaba, representaba la presencia de Dios. De manera muy irresponsable la llevaron como amuleto al campo de batalla, la sacaron del lugar donde estaba, creyendo que si pues era donde se manifestaba Dios, seguramente esto les daría la victoria, pero era solamente un amuleto para ellos, que era como algo que pudiese representarlos, pero realmente la presencia de Dios no estaba ahí. Termina la historia con esto: Israel pierde la batalla en esta ocasión con los filisteos, y estos filisteos se quedan con el arca. No obstante a eso, también murieron los sacerdotes que estaban en pecado, y como consecuencia el padre de estos, el sacerdote Eli, cayó, no por haber perdido a sus hijos, sino por haber sabido de que el arca se había quedado en campamento enemigo, y se desnucó. Ya era un hombre grande y murió. De esta batalla entonces se pierde un lugar importante que era el centro político, social, religioso, enfocado precisamente a Dios. Digamos, era el centro de gobierno de Dios. Silo era el lugar de reunión donde estaba el tabernáculo, donde se congregaba Israel. Pero esta ocasión no se dice que Silo haya sido destruido, pero Jeremías en el capítulo 7 alude que probablemente pudiera haber sido destruido. De modo que esta batalla terminó en la pérdida del arca, que era lo más importante. Se quedaron sin liderazgo y perdieron el enfoque. No había un lugar de reunión. Esto, vuelvo a reiterar, fue la consecuencia de haberse alejado de Dios y haber buscado en otras religiones, haber buscado en el politeísmo, en la adoración a los Baales, que eran los dioses fenicios de ese entonces. La tragedia terrible que sucedió. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Dice el capítulo 7 de Primera de Samuel, 20 años. 20 años sin un lugar de reunión.
Cuando recuperaron el arca, esta fue a dar a un lugar que se llama Kiriat Jearim. Era probablemente un lugar cercano al antiguo Silo, pero no me hablaba de que fuese el lugar correcto. Para muchos estudiosos, cabe decir que la familia que quedó, que auspició, o bueno, que más bien mantuvo el arca en su casa, Abinadab, su familia, debieron ser sacerdotes, no lo sabemos, porque solamente los sacerdotes, o los levitas más bien dicho, eran los que estaban encargados de la atención del arca. Pero esta quedó en la casa de un tal Abinadab por 20 años. Kiriat Jearim no era el lugar de reunión. Para entonces ya Samuel había crecido y dice el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen su corazón a Jehová y solo a él sirvan y les librará de la mano de los filisteos. Esto, mis queridos hermanos, es una constante en la historia de Israel. Yo quiero que me acompañen rápidamente al libro de Josué, un libro anterior a Jueces. Josué 24. Ya Josué estaba a punto de morir y habían distribuido a las 12 tribus alrededor de Canaán. Ya cada uno estaba en su heredad. Habían entrado, era la generación que pudo entrar a Canaán. Ustedes recordarán que la primera generación que salió de Egipto murió postrada en el desierto porque no creyeron a Dios, no confiaron en Dios, no tuvieron fe. Pero esta generación logró entrar. Sin embargo, fíjate lo que dice el capítulo 24. A partir del verso 14 voy a leer, dice, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y con verdad y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, en Egipto, y sirvan a Jehová. Esto me da a entender algo entonces, que todavía Israel, no obstante que habían visto la victoria a través de Dios, porque ellos no tuvieron absolutamente nada que ver en la estrategia de cómo conquistar Canaán, sino fue Dios quien guió a Josué a la batalla, y de manera milagrosa y portentosa, poderosa, Dios había entregado a este territorio en manos de Israel, pero ellos seguían todavía teniendo en sus pertenencias, en su entorno, en su vida, algo que a Dios le estorbaba para seguir bendiciéndoles. Parte de esta historia se vuelve a contar en el libro de Jueces, como un preámbulo, como una especie de introducción al libro, diciendo que esto fue lo que orilló precisamente a los israelitas a pecar, porque estos Baales se convirtieron en el tropezadero de Israel. Dice Jueces ahora en el capítulo 2, a partir del verso 1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo les saqué de Egipto y les introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han entendido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no les echaré delante de ustedes, sino que serán azote para sus costados. Y sus dioses les serán por tropezadero. Entonces comienza esta gran advertencia a ser una realidad en el tiempo de Israel, del tiempo de los jueces. Pero ese mismo capítulo 2, en el verso 5, el verso 4, perdón, dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Yo hasta puse unos signos de interrogación. ¿Cómo que lloró? Pareciera que había un arrepentimiento, pero si ves el contexto histórico, este arrepentimiento no fue sincero.
Y más adelante, en el capítulo de tantas ocasiones que hacían lo malo ante los ojos de Dios y estos caían en manos de sus opresores, se arrepentían y clamaban a Dios. Pero es interesante que estos hombres hablaban de arrepentirse, lloraban, pero era, digamos que las palabras correctas, sin embargo, las acciones no eran las correctas. Eran el saber lo que tenían que hacer, pero no el hacerlo. Muchas veces en la iglesia existe esta gran tragedia, ¿no? El estar convencido. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido de la palabra de Dios. Estoy convencido de Dios. El problema es que no estoy convertido a Dios. A veces esto es lo que marca la diferencia entre nosotros y Dios, porque Dios ha decidido que seamos su pueblo, ha decidido que seamos su iglesia. Pero nosotros hemos decidido también, o no hemos decidido más bien por Él. Estamos convencidos, tal vez sí, pero no estamos convertidos. Ahora ya llegando a este episodio del libro de Samuel, ahorita vamos a estar viajando al libro de los jueces, perdonen ustedes. En el capítulo 7 veo esta condición de miseria. Ya digamos, el resultado o el efecto causal de un alejamiento, de una religión, de un creer pero no hacer, de un estar convencido pero no vivir, ¿no? Entonces el verso 3, 1 Samuel 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón, subraya, si de todo su corazón se vuelven a Jehová, entonces quiten los dioses de los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes. Astarot es el plural de Astarte, que significa estrella, que era la imagen femenina que representaba la fertilidad, o más bien la sexualidad. Y era la consorte de Baal. Baal era el dios, digamos, que se conocía como el dios del trueno o el señor del trueno, y Astarot era su consorte. Estos eran muy populares en el tiempo de Israel, pero entonces estos están teniendo a Astarot, a Baal entre su campamento. Recuerdo cuando Gedeón de noche va a derribar la esfinge, el altar que se había hecho para Baal en el campamento de Israel. ¿Y sabes qué hicieron los de Israel? En vez de que se alegraran, ay, por fin alguien tomó la iniciativa y quitó esto, le buscaron pleito a Gedeón. Tuvo que intervenir su padre y decirle, oigan, si es Dios, que se defienda a él. Por eso es que después Gedeón fue llamado Jerobaal, el que contiende, o que Baal se defienda, que se las arregle con él. Entonces, me parece increíble, ¿no? Es Israel enojado porque habían destruido el altar dedicado a Baal. Entonces el corazón de Israel estaba lejos de Dios, enfocado únicamente a una adoración pagana. Había pecado, había simplemente un pecado que no se había expuesto, no se habían arrepentido sinceramente. Y Samuel les dice, quiten los dioses los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes y preparen sus corazones a Jehová. Esto me encanta. Mientras nosotros mantenemos pecado en nuestro corazón, mis queridos hermanos, no podemos preparar ese corazón para Dios. La cuestión es que tú podrías decir, bueno, el pecado es oculto, solo nosotros lo conocemos, pero ve las consecuencias que Israel pudo o vio en su vida, determinaban claramente que sí se podían ver las circunstancias o los resultados de una condición de empobrecimiento, una condición de alejamiento, una condición de pecado. Entonces el corazón no puede estar dispuesto a Dios. Regresando a Jueces en el capítulo 10, por favor. Ahora los de Amón son los que están
asolando a Israel y estos claman a Dios. Dice el verso 10, capítulo 10, verso 10, Jueces 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Esa es la declaratoria. Bueno, muy bien, correcto, ya lo dijiste. Pero esta vez, después de tantas veces, Jehová responde a los hijos de Israel diciendo: no han salido, no fueron oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos y de los de Sidón, de Amalec y de Amón, y clamando a mí no les libré de sus manos, mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no les libraré más. Digamos que la primera condición lo que dijeron los de Israel fue, vuelvo a repetir, las palabras correctas, pero no el accionar correcto. Recuerdo las palabras de Juan el Bautista cuando veía a los sacerdotes que se acercaban para ser bautizados y les dice: ¿ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les manda a hacer primero? Sino estar arrepentidos y dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Yo estoy arrepentido, pero ¿realmente vas a dar el paso de fe correcto? Y vamos a dejar los pecados que nos están asolando y que de alguna forma son evidencia del empobrecimiento. Déjeme decirles, una cosa lleva a la otra. Así como Jesús dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales básicas serán añadidas, yo estoy seguro también que así como ese es un principio de primero buscar lo espiritual y eso lleva a lo material, el dejar lo espiritual quita lo material, quita la salud, merma lo que está a nuestro alrededor y solamente nos quejamos. Estamos probablemente admirados. ¿Cómo es posible? No prosperamos. Sigue nuestra ciudad en esta condición de miseria, sigue esta ciudad en esta penumbra de maldad, de violencia, pero seguimos nosotros en ese mismo comportamiento. Ahora, el detalle es, ¿ya preparaste tu corazón? Porque si vas a preparar tu corazón para servir a Dios, tienes que quitar lo que está estorbando delante de Dios. Las palabras correctas, me arrepiento. Ahora, las acciones correctas, ¿cuáles son? Cuando Dios les dijo estas cosas, dice el verso 14, Jueces 10:14, anden y clamen a sus dioses, y los dioses que han elegido, y ellos les libren en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Entonces ya no son palabras correctas solamente, sino es una acción correcta. Yo reconozco mi pecado, ¿qué voy a hacer ahora? La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escucha bien, limpiarnos de toda maldad. Yo sé que el acercarnos a Dios nos trae seguridad, nos trae paz. Dice, me encantan las palabras de David en el Salmo 57, que dice: un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Entonces nosotros estamos en esa misma condición de miseria. Sigamos leyendo en 1 Samuel capítulo 7. Entonces dice el verso 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales. Ya vino la exhortación de Samuel, pero esto por supuesto fue consecuencia de la situación que estaban viviendo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y entonces esto me habla de un verdadero arrepentimiento, no palabras solamente. El verso 5 dice: Samuel
dijo: reúnan a todo el pueblo, a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Mizpa, que significa torre, era constantemente un lugar de reunión. Ahora hay muchos lugares llamados Mizpa en el tiempo de Samuel. Según el contexto podemos ubicar Mizpa, un sitio en el territorio de Benjamín, que probablemente podría estar muy cerca, estaba muy cerca de Efraín, de la zona del territorio de Efraín, pues sí, muy cerca también de Silo, del antiguo Silo destruido, desaparecido, cerca de Kiriat Jearim, probablemente, y este lugar se convirtió entonces en el lugar de reunión, por fin. No era el lugar en donde iban a edificar el tabernáculo, porque al final de cuentas déjenme decirles que este periodo de los 20 años todavía abarcaron más tiempo, cuando fue retirada de ahí hasta el tiempo de David, cuando David tuvo la inquietud de hacer un tabernáculo nuevo y traerse el arca de este lugar. Y esa es otra historia. Pero mientras Mizpa se convirtió en el lugar de congregación, ahora es interesante aquí. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es una unción sacerdotal, dice ahí. Y es ahí donde termina diciendo, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Qué importante entonces estar juntos. A veces es el conflicto de convencer a la iglesia de que debemos orar juntos. La actividad de oración es una actividad diaria, personal, definitivamente. Pero qué importante es estar juntos y orar. Dios promete escuchar. Qué importante es entonces congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuanto sabéis que ese día se acerca. Entonces, qué importante es observar, ¿estoy realmente haciendo lo que es conveniente delante de Dios? Samuel juntó en Mizpa a todo Israel y dijo: y yo oraré por ustedes. Fíjense que Samuel se caracteriza por ser un hombre de oración. A mí me encanta cuando se trata el tema de la oración. Acompáñame ahí mismo en 1 Samuel 8, siguiente capítulo, en el verso 6, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 12, en el verso 19 dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ahí mismo en el verso 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes, que dice, antes les destruiré en el camino, les instruiré en el camino bueno y recto. Gracias. Pero entonces Samuel era un hombre de oración, que por cierto fue a través de la oración, de una jornada fuerte de oración de su madre, que dio por respuesta a Samuel, una provisión increíble de Dios. Pero esto me habla de Jesús, que Él es el que intercede por nosotros. Yo sé que tú, cuando vienen circunstancias como las que escuchamos hace un momento, vemos nuestra vulnerabilidad, vemos nuestra verdadera necesidad, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso y alguien que está a nuestro lado. Jesús intercede por nosotros. Esta era la actividad constante de Jesús, interceder. Lucas capítulo 27, por favor. Es Lucas 22, pero no tiene 27. ¿O sí tiene 27? No lo sé, pero no. Es Lucas 22. Verso 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás les ha pedido para
o te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es interesante. Jesús está rogando por nosotros. Qué importante saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros, como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote ahora. Juan capítulo 7, por favor. Juan 7. Perdón, disculpen, es Juan 17. Juan 17, ya saben ustedes. Los jeroglíficos. Juan 17. Este capítulo me habla de una intercesión de Jesús por sus discípulos, pero vean el verso 9 conmigo. Dice, yo ruego por ellos, dice Jesús a Dios. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. En el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está entonces constantemente intercediendo por nosotros. Así como Samuel oraba por el pueblo de Israel, pero ahora él físicamente ya no está. Sin embargo, el ministerio de intercesión de Cristo, y eso me da esperanza y me alegra, no ha terminado. Romanos capítulo 8, si me quieres acompañar, lo leo rápido, dice así, en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos. Bueno, no es el Espíritu Santo, es el que intercede por nosotros. Vamos ahí. Jesús está entonces intercediendo por nosotros todo el tiempo. Me encanta. Ese es el ministerio de Cristo. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 que tenemos a un mediador entre Dios y nosotros, a Jesucristo. De modo que entonces podemos estar seguros, hermanos, cuando estamos nosotros siendo afligidos por nuestra condición, aún en esa condición de maldad, de pecado, el ministerio de Cristo no cede y está intercediendo por nosotros. Yo sé que ya es el tiempo de escuchar la voz de esa exhortación, porque sin duda las cosas no van a mejorar a nuestro alrededor, pero no van a mejorar si nosotros no comenzamos a arrepentirnos verdaderamente y vivir vidas santas delante de Él y quitar todo lo que estorba nuestro corazón y preparar este mismo para hacer una ofrenda delante de Dios. Dice enseguida, ahí en 1 Samuel capítulo 7, verso 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra ti, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Observo la palabra juzgar, no es precisamente que los esté enjuiciando, sino más bien los jueces tenían una característica, no era enjuiciar, sino más bien era dirigir, era librar. Y Samuel se había convertido en el caudillo de Israel en ese momento. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron, ¿qué dice? Temor de los filisteos. Es interesante. Dices tú, oye, ya estamos arrepentidos, ya entregamos nuestro corazón, ya preparamos nuestra vida delante de ti. ¿Por qué hay pruebas entonces? ¿Por qué sigue habiendo circunstancias? Oye, que no me arrepentí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues déjame decirte una cosa, cada vez que hay emancipación debe haber una crisis. Y eso, déjame decirte una cosa, que es parte de la tarea del enemigo, porque él no va a quedarse con los brazos cruzados. Cuando decides tú entregarte verdaderamente a Dios, seguramente el enemigo comienza a observarte también como enemigo. Porque si para el diablo, el que sean israelitas, a mí eso no me quita el sueño.
El que sean cristianos, el que vengan a una iglesia, que estén aquí escuchando a un predicador, eso a mí no me interesa. No, no hay problema por mí. El problema es cuando tú decides buscar a Dios. El problema es cuando tú decides ofrendar un corazón para Dios. El problema es cuando tú decides arrepentirte delante de Dios, porque es cuando el diablo comienza a inquietarse y ahora sí eres objeto de su atención. Y vienen los filisteos, pero Israel tiene miedo. Entonces, dice el verso 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le escuchó, Jehová lo oyó. Dice Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces ya hubo arrepentimiento, pero esto, déjenme decirles, delante de Dios no me justifica. Tendría que haber una víctima para poder, de alguna forma, tener otra vez mi relación con Dios. Abrir el camino que yo, a través de mis actitudes, cerré a través de esa víctima. Este cordero pequeño me habla del sacrificio de Cristo. Juan el Bautista le llama en el Evangelio de Juan a Jesús el cordero que quita el pecado del mundo. Jeremías dice, Jeremías 2, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado no podrá ser borrada. Pero Cristo viene a quitarla, ni siquiera borrarla, a quitar la mancha de pecado que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, por naturaleza. ¿Cuándo yo me enemisté con Dios? Es la naturaleza de pecado. Pero Cristo, por eso murió en la cruz del Calvario, para ser esa víctima perfecta. Y esta vez no solamente saber que yo estoy arrepentido y he preparado mi corazón, sino saber que tengo ahora vida eterna y una salvación a través de ese cordero perfecto que es Cristo. Samuel sacrificó un cordero delante de Dios y derramó, dice, su sangre. Lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Me encanta esto. Repite conmigo, y Jehová oyó. Jehová oyó. Ya cuando entonces hay un corazón de verdad arrepentido, no es que Dios no te escucha, pero esto de que Jehová oyó comienza entonces ahora sí a accionar. Comienza ahora sí a verse la presencia de Dios. Lo que vimos para algunos comentaristas vendría a ser un momento de avivamiento, cuando hay un arrepentimiento sincero en el corazón, cuando ya hay un acercamiento a Dios a través de ese sacrificio. Ahora Dios oye y dice, ahora yo voy a responder. El Salmo 65, verso 2 dice, tú oyes la oración de los que te buscan, y el verso 5, con tremendas cosas tú responderás. Salmo número 40, verso 1 dice, paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación del lodo cenagoso me hizo sacar. Y sobre peña puso mis pies. ¿Sabes? Dios está escuchando nuestras oraciones cuando ya entendemos nosotros las acciones que tenemos que tomar con respecto a nuestro pecado. Dios oye la oración. Muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿cómo sé que ya Dios escuchó mi oración? Vivo circunstancias difíciles. Créanmelo. Ya estos últimos días del año pasado, sí recibí llamadas telefónicas, mensajes de texto, por favor ora por mí, por favor esto, aquello, situaciones que estaban poniendo a prueba nuestra confianza en Dios, situaciones que estaban poniendo a prueba nuestra paz o moviendo nuestra paz. Entonces, clamas a Dios. Pero déjenme decirles que las circunstancias alrededor, a veces, que son terribles, solamente, déjame decirte, enfócate en Dios. ¿Cómo se ven a través de la lupa de Dios? Si Dios te ama, no te va a dejar vivir cómodamente en el pecado en el que estamos. Lo que sí te puedo decir es que Él es fiel. Cuando ya hay un verdadero arrepentimiento, cuando ya hay una búsqueda del rostro de Dios, Dios responde, Dios escucha.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que hayamos pedido, tenemos las cosas que hayamos pedido, dice el verso 15. Pero venir con confianza delante de Él. Hebreos capítulo 6, verso 4, dice que podemos nosotros tener el privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Yo vengo delante de Dios en mi condición, arrepentido. ¿Sabes qué? Dios oye la oración. Dios escucha. Verso 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. No se sabe exactamente qué sucedió. Para muchos fue un trueno, una especie de tormenta eléctrica. Ustedes han sentido, escuchado, visto alguna vez cuando un trueno cae, qué fuerte se escucha cerca de nosotros, ¿no? Para otros fue un terremoto. Lo que sí es cierto es que los filisteos fueron atemorizados y huyeron, vencidos delante de Israel. Como puedes ver, Israel no tuvo nada que ver. Cuando ya ellos huían, ya estaban vencidos. Israel solamente los tuvo que perseguir, dice el verso 11 siguiente. Solamente los persiguieron, pero ellos ya estaban vencidos. La estrategia no es tuya, es de Dios. Ahí la versión en español voy a hacer alusión a una de las películas que más me gusta. Yo sé que a muchos no les gusta Rocky Balboa, ¿te acuerdas? Adrián, ya con la cara llena de moretes y todo eso. Pero la película número 4 que pelea con el ruso, ¿se acuerdan ustedes? ¿No la vieron? Se las recomiendo mucho. Ya al final, ya que se dieron hasta con el sartén, están muy cansados golpeándose en un último round, comienza a Rocky a pegarle, pero llega un momento en que el otro ya no puede y ya solamente trae los brazos abajo y aquel está pegando, todavía no cae. Pero Adrián se levanta entre la gente en las gradas, esa que siempre estaba no quería ver las peleas porque siempre estaba atemorizado, esta vez se levanta y grita, ¡ya lo has vencido! Y eso me encanta, todavía no cae, pero ya lo has vencido. Estos hombres comenzaron a correr vencidos, pero Israel no había hecho nada, no los había llevado a la lona todavía, no había hecho el knockout, pero estaban vencidos. Déjame decirte, cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios, déjenme decirles, si por ejemplo hablar del perdón, para muchas personas eso del perdón es tan complejo. Y le he dicho a alguien, ¿tú crees que Dios es tan injusto para ponerte una tarea que tú no pudieras hacer sabiendo que eso te va a traer una gran bendición? Por supuesto que no. Dios te pide que perdones porque eso desata una gran bendición para tu vida. No es una carga que te pone injustamente. Entonces yo veo cuando Dios nos llama al arrepentimiento a través de obras, a través de circunstancias, y tú dices, ¿dónde está Dios? Y tal vez estás llorando y dices, ¿por qué a mí? Recuerdo una vez que estaba en el hospital y estaba Álvaro conmigo y le pregunté, ¿por qué a mí? No sé si te acuerdas. Y él me leyó 2 Corintios capítulo 1, cuando habla Pablo de la consolación con la que hemos sido consolados para consolar con esa misma a otros que necesitan consolación. ¿Sabes? Dios tiene un propósito, pero Él no ha perdido el control. No te ha dejado, no ha dejado tu mano. Dice Isaías capítulo 40, verso 13. Yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero yo necesito responderle ya definitivamente a Dios. La tierra fértil, todas las iglesias cristianas pueden volverse una religión si tú decides que sean una religión, o pueden volverse en el centro de reunión, puede volverse Silo, puede volverse Mizpa, puede volverse el lugar en el que yo me congrego para buscar a Dios con todo el corazón y saber qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Este año es el tiempo de comenzar a tomar
iniciativas acerca de eso. El verso 12 dice: tomó luego Samuel una piedra, ya vencidos los filisteos, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Sabes que uno de los símbolos que caracteriza a Cristo es eso, una piedra, una roca. Dice el Salmo 118, verso 22, esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Pero me encanta la descripción de Pablo. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, cuando estuvimos estacionados en esta linda y preciosa carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Meditamos en esta escritura. Dice Pablo en el verso 4, 10:4, 1 de Corintios: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero la roca los seguía. Es increíble. La roca espiritual, la bebida, el agua espiritual, la roca era Cristo. Era Cristo la roca. Samuel edifica este altar a Jehová diciendo: Ebenezer, la roca nos ayudó, la roca nos ayudó. La roca es el lugar de reunión. La roca es nuestro Salvador. Ahí es donde estamos nosotros escondidos. Decía que Mizpa significa torre, era como una especie de mirador militar que se usaban como una especie de monte, que por cierto tienen un nombre en el hebreo, los montes o los pináculos que quedaban de conquistas, Tel-Ab o algo así, que eran los lugares. Cuando ves un nombre compuesto, Tel Aviv, habla de un lugar, de un montículo, de un lugar alto. Mizpa era un lugar muy alto. Para muchos, el que que Samuel se haya congregado ahí era porque podían estar mucho más seguros ahí para reunirse juntos, para estar juntos. Pero este lugar que significa torre, representa a Cristo también. La Biblia dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Y Cristo es nuestra roca de salvación. Verso, para terminar, 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Sí hubo más incursiones de los filisteos. Esta es probablemente una manera de traducirlo. Para muchos se refería a antes de la monarquía, pero sí hubo más incursiones de los filisteos. Tenemos el capítulo 16, 17, que nos habla de cuando David venció al gigante Goliat, que era filisteo y que por cierto era de Gat. Dice el verso 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre entre Israel y los amorreos. Para muchos esa nueva incursión en el tiempo de Saúl de los filisteos no era otra cosa sino querer recuperar estas ciudades perdidas, especialmente Gat. Es solamente una especulación, porque el gigante de Goliat, que todos conocemos o hemos escuchado de él, era de esta ciudad. Visto el verso 15, y juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos habla esta mañana a través de su linda palabra? Hermanos, tenemos que comenzar a tomar este tiempo del 2017 en serio. Si somos realmente la última generación que queda antes de la próxima venida de Cristo, nos conviene entonces buscarle. Si hay pecado en el corazón, déjenme decirles, el Señor nos puede bendecir. La gente quiere conocer el
el camino para esas bendiciones. Si no tienes a Cristo, esas bendiciones no vienen. Y no hablo únicamente de lo material, hablo de todas las cosas. Pero lo primero es arrepentidos de corazón, porque hasta entonces Dios no nos va a defender de nuestros enemigos. Padre Santo, terminó el año 2016, probablemente hubo frustración y decadencia en muchas cosas. Tal vez hicimos cosas que no te agradan, Señor, y nosotros lo sabemos. Tal vez no hemos buscado tu rostro como quisiéramos, como debiéramos más bien. Tal vez no hemos hecho caso a esa voz que constantemente nos llama diciendo, busca mi rostro. Tal vez has consumido este año viviendo en tus razonamientos, pero este año es el año que debiéramos tomar las cartas sobre la mesa y decir, Señor, entrego mi corazón. Algo que es necesario es que tú le digas a Dios, he pecado, hay pecado en mi corazón. Y le digas cómo se llama ese pecado. Y le pidas que trate con eso. Si te arrepientes, pero sigue permaneciendo ese pecado, ese estorbo, tu corazón no puede estar dispuesto para Dios todavía. Él está queriendo, Él está deseando librarte de tus adversarios, de tus enemigos, los que te han robado, los que te han lastimado, los que te han ofendido, los que te han herido, los que te han dejado en bancarrota, los que te han hecho sentir enfermo, triste, solo, para transformarlo en un lugar de júbilo y de gozo, porque el arrepentimiento trae bendición. Así es que esta tarde ya dile, Cristo, sé mi Señor, perdona mis pecados, perdona lo malo que he hecho delante de ti, límpiame de toda mi maldad. Haz conmigo como tú quieras. Y si tú le dices, esto es mi pecado, el Señor te perdona. Si tú decides caminar al lado contrario de ese pecado, alejarte de él, Dios te bendice, Dios te fortalece, Dios te defiende. Gracias por tus promesas y gracias por tu linda palabra de esperanza, Señor. Oportuna y sabia, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.